Tech Sounds presenta Cuida tu mente. Hola, ¿qué tal? Les doy la más cordial bienvenida a un episodio más de su podcast Cuida tu mente. Mi nombre es Carlos Ordóñez y como de costumbre me acompaña Rosalinda Ballesteros. ¿Qué tal, Rosalinda? Hola, ¿qué tal, Carlos? ¿Cómo estás? Un gusto saludar a todas las personas que nos escuchan. Y bueno, el día de hoy creo que un tema muy importante y un tema que nos va a hacer reflexionar y pensar cómo vivimos el día a día y las situaciones de la vida. Y para ello nos acompañan Cinia Padilla y Nancy Rivas. Y el tema es slow down, o sea, cómo alentar, bajar la velocidad. Y supongo yo, porque apenas nos lo van a platicar, disfrutar más de las cosas que sí hacemos y hacerlas con mayor profundidad, mayor gusto. Bueno, supongo que por ahí ya nos platicarán Cinia y Nancy. Bienvenidas. Cinia, ¿qué nos puedes decir acerca de este movimiento o esta palabra o a qué te suena a ti o cómo aplicas tú este movimiento famoso del slow down que cada vez escuchamos más? Y luego vamos contigo, Nancy. Muchas gracias, Carlos, Rose, por este espacio. Pues sí, es un tema que cada vez toma más relevancia, sobre todo porque tiene esta implicación también en nuestra salud, ¿no? Y si tú me dices a qué me suena a título personal, pues me suena que justo era yo lo contrario, ¿no? Entonces llegó un punto en el que sí tuve que hacer un alto en el camino y que constantemente por el tipo de ambientes laborales en los que nos encontramos, pareciera que van en contra de eso que promueve ser slow down, ¿no? Que al final de cuentas, no sé si hay una traducción así tal cual, pero es invitarnos justo a no necesariamente a ser más lentos, yo diría, sino a dedicarle el tiempo justo a las cosas sin querer abarcar todo o pensar, justo lo asocio como la parte contraria es el multitasking, ¿no? Que tan de moda se puso y que la verdad es que vino a afectarnos muchísimo porque queremos hacer todo y nada a la vez, ¿no? Entonces creo que el slow down más bien nos invita a reflexionar y a hacer ajustes y cambios para la otra parte. ¿Por qué? Pues porque nos lleva a poder tener mucho mayor enfoque, incluso mejores resultados, ¿no? Tengo aquí algunas cosas que encontré antes de este espacio, pero que igual en un ratito más los comparto, a ver qué opina Nancy. Claro, gracias, Cinia, y pues muchas gracias, Carlos y Rosalinda, por este espacio. Pues sí, pues en mi caso, por ejemplo, utilizamos este movimiento slow down, con la metodología Slow You. En algunas experiencias de aprendizaje y en específico de servicio social, que es el área en donde estamos por ahí desarrollando estas experiencias, pues acudimos a este Slow You como universidad lenta. Es este movimiento en donde pues buscamos esta lentitud o bajarle a esta velocidad como ese motorcito para que nos tomemos en serio los cuidados, no solo de uno mismo, sino del otro también, la escucha, ese arte de escuchar al otro en donde pues todos cabemos, ¿no? En este espacio todos estamos en una misma realidad, entonces lo utilizamos como ese movimiento para transformarnos, para pensar en los conflictos, en lo que hay, involucrar a todos, y pues tratar de formar juntos una comunidad, ¿no? Más justa, más sostenible, que sea con bienestar para todos. Fíjate que yo lo estoy relacionando, Carlos, Cinia, Nancy. Hay un material que a mí me gusta mucho de una autora que se llama Emma Seppala y ella habla de que estamos tan acostumbrados a vivir siempre en una alta intensidad, estimulados, ¿no? O sea, lo bueno y lo difícil, ¿no? O sea, alegría, diversión, ruido, baile, fiesta o enojo, frustración, tristeza, pero siempre en la estimulación alta, ¿no? Dice, hay que cultivar la calma, las emociones que permiten que el cerebro también tenga estos estados de calma, de reflexión, de esperanza, de entender que no siempre vamos a estar hasta arriba del estímulo, y eso es un reto precisamente porque continuamente estamos recibiendo estímulos, ¿no? Y a veces ya no sabemos
qué hacer sin los estímulos. Nos sentimos incómodos en silencio, en calma, escuchando nuestros propios pensamientos. Y creo que esto que dices, Nancy, es muy importante, sobre todo en el contexto del trabajo que haces, ¿verdad? Entonces, como, por ejemplo, a partir de esta actividad de servicio a los demás, cuando la hacemos con calma, nos podemos dar cuenta del verdadero impacto que tenemos y de cómo eso nos va transformando, porque si no, ni cuenta nos damos que la vida, los estímulos que hay nos van transformando y nos van haciendo personas diferentes, ¿no? Le llamamos experiencias, tal vez, ¿no? Así es, y es esa carrera, dar al día a día, resolviendo, llega una necesidad, resuelves como maquila, casi creo, que te olvidas de los demás. Te olvidas de ti mismo, pero también te olvidas de los demás. Y en un ambiente, en una universidad donde queremos que los alumnos cuestionen, estén inmersos en los conflictos, busquen a lo mejor soluciones, pues muchas veces están ajenos a las realidades. Entonces, con este movimiento les decimos, detente un poco, revisa toda la situación actual de vida, déjate afectar por todo lo que está sucediendo, por las condiciones, por los demás, y pues aunque ya muchas veces sabemos qué pasa, porque todos sabemos qué está pasando, detente a escuchar cómo está pasando. Primero, cómo, y ya con eso, pues te dejas afectar por una situación, y ya con eso, pues empiezas a buscar la mejora, ¿no? Para todas las involucradas y los involucrados en determinado contexto. Oye, pues eso es bien interesante. Me quedo ahorita pensando pues mucho en el rol que juegas, Cinia, dentro de lo que es el TEC de Monterrey como directora de cultura. Esta cultura de el rush, esta cultura del burnout, esta cultura del go, 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 que nos impide hacer esto que nos decía justamente Nancy ahorita, ¿no? Detente a pensar, cuestiona, critica, ¿no? Eso implica detenerse, pensar, razonar, darnos tiempo. ¿Qué tan importante es para una organización, cualquiera, no solo el TEC, pero desde tu punto de vista pues, organizacional, institucional, cómo consideras que esta metodología o este movimiento de slowdown puede reflejarse o puede beneficiar a las instituciones y pues obviamente a las personas que forman esas instituciones? Sí, definitivamente, Carlos. La verdad es que venimos de una tendencia muy fuerte y de así se llaman organizaciones de alto desempeño, ¿no? Así las identificamos y están naturalmente asociadas a hacer, a producir y cada vez más. Y esta competitividad y justo estar al ritmo de la globalización o de incluso cualquier ambiente, ¿no? Competitivo. Y la verdad es que considerar los temas de slowdown a veces pareciera que no tienen cabida, ¿no? Como si no encajaran. Y yo me he puesto a reflexionar como todos los aspectos culturales, pues todo parte de una creencia. O sea, al final de cuentas, las prácticas que hoy vemos en las organizaciones obedecen a ciertas reglas que pueden ser escritas o no escritas. ¿Y quién crea las reglas? Pues las personas, ¿no? Entonces, yo que creo las reglas escritas o no escritas, las normas, las políticas en las organizaciones, van de la mano, pues también de qué creo yo, ¿no? Entonces, ¿cuál es la creencia detrás de lo que no es slowdown, ¿no? Naturalmente vemos este enfoque a eficiencia, hacer el multitasking que yo comentaba, pero a lo mejor lo que nos debemos de preguntar es, ¿y eso significa eficacia? Porque eficacia viene a la primera, ¿verdad? Entonces, por ahí hay un artículo de McKinsey donde tiene esta frase que a mí me encantó que dice, slowing down to speed up, ¿no? ¿A qué se refiere esto? Que justo eligiendo, le voy a decir yo, eligiendo las batallas y los enfoques, logras, y está comprobado que en los equipos de muy alto rendimiento logran de manera más rápida los objetivos precisamente por ese enfoque. Hay un mayor compromiso, engagement en ellos. Hay una sensación de me siento capaz de responder a esas demandas, ¿no? O de afrontarlas. Y al final de cuentas esto se resume en ese enfoque. Y cuando ves la otra parte, la contraparte de hacer y cada vez más y como decía mi abuelita, ¿verdad? Que chiflas y comes pinole al mismo tiempo o como si hubiera una necesidad de tengo que pichar, cachar y batear, si habláramos de béisbol, al mismo tiempo para poder yo demostrar que puedo, que soy suficiente, que estoy al nivel, ¿no? Cuando en realidad
lo que puede pasar, pues, es este tema de sentirte quemado o quemada, ¿no? Donde se presenta el agotamiento emocional, donde incluso vemos conductas de mucho cinismo, despersonalización de la gente o al final de cuentas la famosa ineficacia, ¿no? Entonces, cómo hacer que coexista esta inercia de dar resultados con el slowdown, creo que es parte de esos retos que tenemos las organizaciones de alto desempeño, ¿no? Y yo pensaría que va desde declarar, ¿no?, otro tipo de prácticas que no se contrapongan con el logro de los resultados, pero sí el cómo podemos coordinarnos mejor, cómo tener planes de trabajo también más realistas, también cómo aprender a decir que no, porque culturalmente decimos que sí, nos comprometemos a todo que sí, y eso implica que pues estás trabajando a deshoras, ¿verdad? Para cumplir, ¿no? O que simplemente pues no te da la agenda, o te la pasas en reuniones, que eso también nos pasa mucho a muchas organizaciones, las famosas juntitis, y son momentos en los que ni siquiera hay espacios a veces ni siquiera para respirar o para tomar un break. Todo eso pareciera que está ajeno, pero en realidad contribuye a que no vayamos justo en esto que promueven también en la universidad con el Slow You, ¿no? Me dejas pensando, Cinia, que pues los equipos de alto rendimiento no son necesariamente equipos de alta ocupación, ¿no? Si son eficaces, si son eficientes, pues no tienen que ser alguien que esté totalmente saturado, ocupado todo el tiempo. Y justo te escuchaba y me recordaste algo que leí en este librito que ahorita les muestro, que es un libro de John C. Maxwell, ¿no? Que se llama How Successful People Think, ¿no? Cómo piensa la gente exitosa. Y sí, me acordaba de aquí, pues subrayé varias cosas que tiene este libro, ¿no? Y entre ellas habla de la creatividad, ¿no? Y es muy difícil poder ser creativo si no tenemos esos espacios de slow, espacios de aburrimiento incluso. Incluso algunos investigadores hablan que la procrastinación es parte de ese espacio que nos debemos dar para que lleguemos a esa creatividad. Y una cosa que también me gusta mucho aquí, que la tenga ya subrayada en este libro, dice, no solo trabajes más duro en la misma cosa vieja, haz un cambio, ¿no? Y viene una lista de cosas que matan la creatividad, ¿no? Entonces, pues bueno, varias de las cosas que ya se han mencionado, pues son cosas que matan la creatividad, y al matar esta creatividad, pues matamos no solo nuestro tiempo y nos desgastamos física, emocionalmente, mentalmente, sino que también pues rendimos menos, podemos sacar menos ideas innovadoras, menos ideas más eficientes para la institución que queremos servir. Entonces, este contrasentido de seguir para sacar la chamba, para sacar el trabajo, para cumplir, cuando en realidad pues nos estamos desgastando demasiado y a lo mejor menos es más, como decían. Y me encanta esa frase del report de McKinsey que también lo leí, porque creo que es cierto, ¿no? A veces sí hay que detenernos, hay que echarnos para atrás, ver y luego ya seguir avanzando, ¿no? ¿Cómo la ves, Rosalinda? Claro, y me lleva a pensar, además de esto de cultivar la calma y poder escuchar nuestros propios pensamientos, esta parte de la creatividad justo la relacionaba, porque si no hacemos estos procesos, y creo que va también al elemento de las dimensiones del bienestar, ¿no?, que tenemos en el proyecto de florecimiento humano, en lo que trabajas tú desde Life, en lo que trabajamos en Tech Milenio, en todo el tema de bienestar, el pensamiento crítico, reflexible, observar, como decía Nancy hace rato, las posturas de los demás, y cuando vamos muy rápido, activamos el piloto automático, ¿no? Me recuerda también a esto de pensar rápido y pensar lento, ¿no? Entonces, está muy bien para algunos procesos que usamos estas generalizaciones, estas posibilidades que tenemos de que nuestro cerebro interprete gran cantidad de información, pero cuando queremos hacer cambios culturales o cambios de paradigmas o aprender verdaderamente cosas nuevas, el pensamiento lento, la capacidad de reflexionar, observar desde diferentes ángulos es muy valiosa, ¿no? Y a veces planteamos, por ejemplo, en las universidades, en las escuelas, en los modelos educativos, hay una meta de aprendizaje para este periodo de tiempo. En las organizaciones hay periodos de desempeño, hay periodos de 3 meses, lo que se espera que hagas en el primer cuartil o en el primer trimestre, y entonces nos empezamos a plantear esta prisa contra el tiempo, y eso es lo que en ocasiones, desde mi parecer, hace
que no observemos nuestros propios comportamientos y pensamientos, y entonces partimos del supuesto, que creo que es peligroso, ¿no? De que lo vamos haciendo todo bien. Y entonces, aquellas cosas que no pudimos observar en el primer periodo se vuelven una brecha para el segundo, el tercero, el cuarto, y al final del periodo completo empezamos a tener unos huecos y unas justificaciones de por qué hacemos las cosas como las hacemos, y completamente pierde muchas veces lógica, ¿no? Es lo que decía Cinia, de decir, yo tengo que poder y tengo que poder más, y si no duermo todavía es mejor, y en realidad vamos desgastando nuestros ciclos de descanso físicos, que es lo que nos hace ser más productivos, y también nuestro pensamiento, porque no podemos estar generando ideas innovadoras, creativas todo el tiempo, ¿no? Necesitamos estos periodos. A mí me gusta mucho verlo en el continuo lo voy a decir en inglés, del mindfulness y el mind wandering, ¿verdad? Controlo mis pensamientos y dejo ir mis pensamientos, los procesos de ideación, de imaginación, y pareciera que el mundo de la innovación, de la creatividad se mueve muy rápido, pero en realidad es una de las evidencias de que hay que movernos lento para poder tener estos procesos de pensamiento de mayor nivel, ¿no? Y no vivir en el piloto automático desde el punto de vista del mindfulness, en el pensamiento automático desde el punto de vista, por ejemplo, de Kahneman, ¿verdad? Creo que se relaciona también por ahí, ¿no? Y regreso a poder observar al otro, a las demás personas desde un ángulo distinto, y lo valioso que pueden ser todas sus aportaciones, porque si vamos en la vía rápida, pues no nos da tiempo de ver nada, ¿verdad? Claro. Oye, Rose, yo quería como construyendo sobre esto que tú dices y de lo que nos decía Nancy de la preocupación del otro, ¿verdad? Porque sí hay una responsabilidad individual, pero a veces, y sigo en el plano organizacional, no en todos los roles hay este facultamiento para yo poder decir qué sí acepto y qué no acepto, ¿no? A qué sí le entro y a qué no. Y entonces viene esta parte de no puedo decir no, que comentaba hace rato. Entonces, creo que aquí hay una responsabilidad bien grande que empieza por las y los líderes, que justo son desde donde ponemos las metas y donde decimos vamos a lograr todo esto, pero a veces haría una gran diferencia el simple hecho de detenernos a tener procesos de planeación que no sean de la noche a la mañana, donde realmente confirmemos si contamos con los recursos para hacerlo, si las personas también se pueden comprometer, qué implica hacer un nuevo proyecto, qué hay que dejar de hacer. Y justo creo que de ahí va de la mano mucho este artículo de McKinsey de elegir estas batallas para que el enfoque sea tal que permita lograr los objetivos y también que venga esa satisfacción de quienes intervinieron. Porque como dices tú, oye, es tanto lo que traemos y luego ahí andamos viendo cómo justificamos que no lo alcanzamos, que ni siquiera viene esa satisfacción y esa sensación de logro que también te ayuda mucho a seguir después a querer tomar otro tipo de retos, ¿no? Entonces, aquí bien importante cómo desde los liderazgos hacemos la diferencia y somos quienes fomentamos, para bien o para mal, que haya ciertas prácticas organizacionales que nos desgastan o que realmente están pensando en nuestro bienestar, ¿no? Nancy, ¿cómo lo viven nuestros estudiantes en los procesos que ustedes llevan? Claro, pues mira, ahora con el modelo de servicio social que creamos estas experiencias, los estudiantes tienen la oportunidad en su misma unidad de formación sumergirse en un contexto real, de un problema social real, auspiciado por los ODS, y ya una vez que está ya inmerso en la situación, está escuchando, se quita esa actitud solucionista que a veces traemos por ese día a día de la solución que tiene en la mente, y eso es lo correcto, y eso es lo que te voy a recetar, ¿no? Sino es, olvídate que hay proyectos, olvídate que hay que entregar algo, primero conoce a la población afectada, atendida, beneficiada según el contexto, escúchalos, preguntas críticas y más que aprender de ellos, desaprende. Trata de quitarte todos tus juicios previos y con escucharlos desaprende para que ahora sí ya aprendas de su situación. Como que primero los regresamos, no desaprende lo que tú creías que era correcto, lo que ya no. Y ya con esa realidad, ahora sí, pues bueno, mapea qué viven, quién está involucrado, a quién deberíamos involucrar,
el que tú propongas algo, pues le quita algo a alguien para darle a otro, a quién afectas, ¿no? A quién impactas, es pensar en todas las necesidades, ¿no? De cierto problema, digamos. Y ya con esto, ahora sí, a lo mejor ya estás listo de generar una propuesta, buscar una posible solución, pero ya atendiendo todas las partes involucradas y sobre todo que desde una vista ética, pues no afectes también a otro con las decisiones. Entonces, más o menos así lo vivimos, casi las experiencias siguen esta ruta, el meterte en el entorno, escuchar, desaprende, pregunta, cuestiona, y ahora sí ya pues mapea soluciones y genera las propuestas, y ya como pasa a un segundo plano, tu entregable, digamos. Y esto pues beneficia porque parte de nuestro eslogan, por ejemplo, es pues pon tu talento profesional, pero también el personal, ¿no? Al servicio de los demás. Oye, Nancy, pues qué interesante, porque estos estudiantes después llegarán a las organizaciones, como las que nos comentaba Cinia, ¿no? Y qué padre, qué interesante que lleguen con esta mentalidad también y que nos demos esa oportunidad de ralentizar, de reconocer nuestros sentimientos, nuestras emociones, de apostar al descanso en favor de la creatividad, ¿no? No es algo que lo perjudique. Pero bueno, estamos llegando ya al momento de cierre. Como siempre se nos va el tiempo en las conversaciones y nos quedamos con ganas a veces de más, ¿no? Casi siempre, ¿verdad, Ros? Pero bueno, me gustaría devolverte la palabra, Nancy, luego Cinia, para que nos digan, casi siempre les preguntamos a las personas que invitamos al programa y que comparten con nosotros, ¿qué se llevan? ¿Con qué se van? O también, si hay algo que quisieran decir y que no hayan dicho, pues ahora es el momento. Adelante, Nancy. Claro, gracias. Pues, ¿qué me llevo? Que uno no deja de aprender y antes de aprender, pues hay que dar un pasito atrás, hay que considerar que uno tiene que buscar ser más lentos y eso no significa pues no ser efectivo, sino que tienes que ser sensible a los demás, tienes que estar más atento a los demás y si uno sigue este camino, pues te comprometes, que eso es lo que queremos, comprometernos, involucrarnos y generar esta comunidad, creo que pues más justa, ¿no? Y que sea sostenible incluso en la que todos cabemos, ¿no? Pues básicamente eso es lo que me llevo. Me encanta lo que dices, Nancy, y eso vas bien como si fuera una continuación de esa parte a nivel personal. Creo que lo que me llevo, bueno, obviamente mucha riqueza y emoción de que hayamos hablado de este tema. Muchas gracias nuevamente por la invitación. Creo que me llevo más bien una invitación a nuestra audiencia, sobre todo si son líderes de organizaciones, a cómo insertar esto en los métodos de trabajo, en las planeaciones de los proyectos, aceptando que sí, los retos son complejos, o sea, eso no se los va a quitar, pero más bien es cómo establecemos una velocidad adecuada, ¿no? Pensando que hay diferentes soluciones o manera de lograr las cosas, pero con ciertos mecanismos que nos permitan poner la atención correcta y la intención también para que la energía de la gente y de los talentos tenga el mayor enfoque. Es un reto y es una invitación. Fíjate, Carlos, que a mí me va a quedar grabada esta parte del enfoque solucionista, ¿no? Es decir, no me importa cuál sea el problema, yo ya tengo una solución, porque mi carrera que voy corriendo, como la liebre y la tortuga, ¿verdad? Como la fábula también, es a donde me lleva, ¿verdad? Y yo estoy bien convencido de que mi método es el método. Y creo que ahí estamos perdiendo, como decía Nancy, gran posibilidad de convivir, de conocer, de comprender la experiencia de otras personas, ¿no? Y me voy también con lo que decía Cinia, de respetar estos ciclos donde a veces tenemos que bajar la velocidad para después poder ir más rápido, porque así es como tomamos impulso, sobre todo ante los retos complejos que tenemos en lo académico, en lo organizacional, en lo familiar a veces, y qué padre que lo pudiéramos aplicar a todos esos contextos. Ha sido para mí un episodio de gran aprendizaje. ¿Tú con qué te vas? Pues sí, fíjate que a mí también me llamó mucho la atención esta parte de lo solucionista, ¿no? De que ni siquiera he entendido tu problema bien, pero ya te voy a contestar la solución, ya te voy a decir qué debes de hacer, ¿no? Y nos pasa mucho en las conversaciones, y creo, alguna vez escuché, creo que era un audio, un video o algo así de un pastor que hablaba de cómo los hombres estamos cableados de una manera muy diferente y que
queremos siempre dar la solución a las personas, ¿no? Y que no sabemos escuchar, y particularmente decía a las mujeres, no sabemos escuchar y ya les queremos dar las soluciones inmediatamente. O sea, ellos no necesitan la solución tuya, ya son suficientemente inteligentes como para pensar por su propia solución. Lo único que quieren es que las escuches, y a lo mejor lo que te están contando, ya si les das tiempo, van a llegar a decirte la solución a la que llegaron, ¿no? No te están pidiendo solución, a veces solo quieren compartir. Pero sí, nuestra mente tan ocupada ya está pensando en soluciones sin siquiera entender bien el contexto del problema. Y creo que de ahí también la importancia de tantas cosas que hemos hablado en otros episodios, como esta parte de la atención plena, del mindfulness, que son unas pausas a todo el día, a calmar nuestra mente, nuestros pensamientos, y luego retomar nuestras actividades, sea cual sea. Incluso una discusión, ¿no? Tal vez es donde más lo necesitamos, porque de repente se pueden decir cosas demasiado hirientes que uno no quería decir, pero es porque pues, seguimos con ese rush, ¿no? Entonces, hey, slow down. Estás discutiendo, slow down. Tienes un proyecto importante que hacer, slow down. Take a pause, ¿no? Una pausa activa también puedes tomar. Un poquito de ejercicio, oxigena tu cerebro. Todo esto me parece sumamente interesante y les agradezco mucho, Nancy, Cinia, Rosalinda, como siempre. Y les esperamos en un episodio más de Cuida tu Mente. Si quieres conocer más sobre cómo cuidar tu salud, te invitamos a escuchar Hola de Salud. La prevención hoy es parte del tratamiento. El podcast en el que nuestros expertos te darán consejos para vivir de manera sana, equilibrada y feliz. Felicidad, ese sería un objetivo último. Escúchalo en Spotify, Apple Podcast y Google Podcast. Gracias por escuchar un episodio más de Cuida tu Mente. Productor ejecutivo de Tech Sounds, Miguel Mejía. Asistente de producción, María Monroy. Productor de Cuida tu Mente, Carolina Montes. Diseño, Daniela Solís, Lisette Rodarte y Pilar Ortega. Postproducción, Max Pérez, Marcelo Segura y Sergio Chávez. Los invitamos a escuchar el siguiente episodio de Cuida tu Mente y el resto de los programas de Tech Sounds en Spotify, Apple Podcast, Google Podcast y tech.mx/tech-sounds.